Bienvenidos sean todos ustedes a esta lección número 1 del curso de conversión a la fe ebionita de la comunidad ebionita Bene Israel. Estos cursos también se dan por Zoom de manera personal. Yo soy el rabino David Yosef. Yo doy estos cursos, pero para muchas personas es muy difícil poderse conectar por Zoom o coincidir en un horario en el que estemos disponibles, tanto ustedes como yo, por el trabajo, por la escuela, etcétera. Entonces, aquellas personas que no puedan tomar un curso así, los invitamos a que tomen este curso aquí por medio de redes sociales. Es un curso grabado y pues si tienen alguna pregunta acerca de lo que están aprendiendo, pues pueden escribirnosla en los comentarios en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas en donde estamos, y nosotros pues les responderemos lo más pronto posible. Los objetivos de esta primer clase son, al finalizar la clase, ustedes como alumnos podrán comprender quién es Elión, el Creador Supremo según las Sagradas Escrituras, entender el principio central de la monolatría, es decir, que existen muchos dioses, pero solo Elión es adorado. Nosotros los ebionitas no somos monoteístas ni somos politeístas, como la mayoría de las religiones. Nosotros somos monolátricos o monolatristas. También van a poder diferenciar claramente entre Elión y Yahvé, y en la tradición ebionita, y reconocer que la adoración exclusiva a Elión es una relación viva, ética y amorosa. El mensaje clave para el mundo es que el ebionismo no comienza con la adoración de un grupo tribal, sino con la fidelidad absoluta a Elión, el Altísimo, creador de todos los dioses y de todas las personas y seres vivos. Entonces, la introducción espiritual. ¿Qué significa adorar a Elión? Dice aquí, explicación sencilla: adorar es reconocer, honrar y servir exclusivamente a Elión, el Creador Supremo, por encima de todo otro poder celestial o terrenal. Recordemos que en la Torá se nos habla acerca de Malquitzedek o Melquisedec, como se traduce en la mayoría de las Biblias en español, y este es rey de la ciudad de Salem, que se le relaciona con Jerusalén, es decir, era un nombre que tenía Jerusalén en la antigüedad, pero además él es sumo sacerdote de la ciudad y es sacerdote de Elión, es sacerdote del Dios Altísimo. En las escrituras queda claro que no es Elión quien se comunica con Abraham, sino Yahvé. De hecho, esto se lo dice Yahvé a Moisés. Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no les dije cómo me llamaba. Es muy probable que Abraham llamara a Yahvé El Shaddai, es decir, el Dios de la montaña. Pero por encima de El Shaddai o por encima de Yahvé, pues existía Elión, que era el dios principal para los cananeos, y es el título con el que nosotros conocemos al Creador. Una nota aclaratoria aquí para el alumno es que el ebionita no practica monoteísmo filosófico, sino monolatría bíblica antigua. Se reconoce la existencia de otros dioses, pero solo Elión es digno de adoración. Es decir, en las culturas antiguas la mayoría de las personas creían en la existencia de muchísimos dioses y ellos mismos adoraban a muchos dioses. Tenemos el ejemplo de los egipcios, de los cananeos, de los babilonios, los griegos, los romanos. Todos tenían montones de dioses y adoraban a todos ellos. Algunas personas se concentraban en un par o en un grupito, pero sabían que existían muchos y no se les hacía difícil respetar la existencia de dioses de otros pueblos. Con nosotros es más o menos así, no se nos hace difícil respetar, pues que los musulmanes tienen su propio Dios, que los judíos, que los cristianos, que los budistas, que los hinduistas, los taoístas, los shintoístas, etc. El punto es que nosotros respetamos porque sabemos que existen otros dioses, pero no adoramos a ninguno de ellos y no adoramos a más de un Dios. Nosotros no adoramos al antiguo Dios tribal de Israel, que era Yahvé, quien es principalmente de quien se habla en la Biblia. Nosotros adoramos a Elión, al creador de todo y de todos. Elión en las escrituras antiguas, Elión como creador supremo.
El texto clave aquí es Deuteronomio 32:8. En los manuscritos del Mar Muerto se traduce de la siguiente manera: cuando Elión dio herencia a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, estableció los límites de los pueblos conforme al número de los hijos de los dioses o al número de los hijos de los Elohim. La enseñanza central aquí es que Elión es anterior y superior a todos los Elohim. Él crea, gobierna y distribuye autoridad incluso entre los demás dioses. Este texto se traduce en la mayoría de las Biblias como que dividió los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, lo cual no tiene sentido porque los hijos de Israel eran 12 y no eran 12 pueblos. Pero los Elohim sí eran muchos, cada pueblo tenía muchos de hecho, de modo que aquí podría estar hablando de que a cada pueblo se le asignó un dios o un grupo de dioses. Elión en los salmos antiguos, en Salmo 97:9 dice: porque tú, Elión, eres excelso sobre la tierra, muy exaltado sobre los demás dioses, dice Salmo 97:9. Y Salmo 82:6-8 dice: yo dije, ustedes son dioses, pero Elión juzga. Es decir, aquí se está probando la existencia de muchos dioses, pero solamente es Elión quien juzga a todos. La definición doctrinal aquí es que existen otros dioses, pero solo Elión es digno de adoración. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. El profeta Enoc y y Enoc, Elión como juez supremo. Elión en Enoc. En Enoc 9:4 se nos dice: tú eres el Elohim de los dioses y el Señor de los señores. Enoc 84:3 también dice: tú hiciste todas las cosas y el poder de todo está en tus manos. La nota doctrinal aquí en Enoc es que Elión no compite con los demás dioses, él los trasciende y los juzga. Él es el Dios de los dioses. De modo que no está al mismo nivel de los demás Elohim, él está por encima. De hecho, el título Elión significa quien está por encima de los demás o quien está por encima de todos. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ketubim, fidelidad ética y vida diaria. El libro de sabiduría de Salomón 13:1 dice: vanidad son todos los hombres que ignoran a Elión. Ben Sira 17:30 dice: él es uno, poderoso y temible. Historia y resistencia. En Primera de Macabeos 2:19-22 se habla de la fidelidad al Elohim único frente a la idolatría. Aunque la mayoría de los israelitas creían que el Elohim único era Yahvé, al final de cuentas, cuando el Maestro Jesús aparece en escena, él aclara que Abba, es decir, el Padre, pues es en realidad el creador y está por encima del antiguo dios tribal de los israelitas. Aplicación alágica: adorar solo a Elión implica vivir con justicia, humildad y coherencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. El Brit Hadassah. Elión como el único digno de adoración. Las enseñanzas del maestro Yehoshua nos muestran que hay que adorar solamente al Padre o a Elión. Lucas 10:21 dice: Yehoshua se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Abba, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. En Juan 17:3 dice: que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yehoshua a quien has enviado. Y la lectura evionita es que el Padre al que Yehoshua ora es Elión, no Yahvé. Yehoshua no recibe adoración tampoco, él la redirige a Elión. Los discípulos, Santiago 2:19 dice: tú crees que Elión es uno y haces bien. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres tú porque tú creaste todas las cosas. Bueno, esta es paráfrasis porque ese versículo es más largo. Cambiemos a la siguiente diapositiva. Historia y arqueología. Elión antes del monoteísmo estricto o antes de la monolatría bíblica. En los textos de Ugarit se presenta a el Elión como cabeza del consejo divino. Aquí en esta imagen vemos la figura del hombre que es más grande, como un gigante.
Esa es la representación de León. Nosotros no tenemos permiso de hacer una representación de Dios, pero los textos o los relieves en Ugarit sí tenían este tipo de representaciones, las cuales están prohibidas para nosotros. En Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto conservan una teología de consejo celestial, no monoteísmo filosófico. Y el monoteísmo absoluto surge tardíamente. La fe bíblica antigua era monolátrica. Recordemos que Abraham se emociona al conocer a Melquisedec, y le ofrece el diezmo y él pues se siente honrado de conocer a alguien que adora a Elión, es decir, al Dios Altísimo. Después Jacob, cuando hace un pacto con Labán, un pacto de no agresión, ponen a los dioses de cada familia como testigos de que nadie va a transgredir dicho acuerdo. También en la época de los jueces, en la época de Josué y de los reyes, se habla acerca de que los dioses de los países vecinos les dieron sus territorios. A veces se habla de que Kemosh o de que, no sé, otros dioses les dieron sus territorios a los pueblos vecinos, pero que ese territorio se los dio Yahvé. Es decir, cada pueblo tiene su Dios y los israelitas no dicen que los demás dioses no existan, simplemente ellos no los adoran. Y en el caso de el monoteísmo filosófico, pues esto viene un poco más ya de las creencias persas, de las creencias zoroástricas. Recordemos que los israelitas, los judaítas, o sea, los miembros de la tribu de Judá, se van al exilio en Babilonia hace alrededor de unos 2600 años aproximadamente, como 600 años antes de la época del Maestro Jesús. Se van al exilio durante casi 100 años, como 70 años, y durante ese tiempo ellos tienen contacto con la religión de los babilonios, pero después con la religión de los persas, porque los persas conquistan Babilonia, y los zoroástricos tenían una religión muy innovadora porque eran monoteístas al 100%. Por ejemplo, los persas creen en la existencia de ángeles como espíritus inferiores, creen en la existencia de siete espíritus importantes que están por debajo de Ahura Mazda. Ahura Mazda es el señor de la sabiduría. Creen en un espíritu o dios que es como el contrapeso de Ahura Mazda, que es Angra Manju o Ahriman. Entonces ellos creen en un dualismo universal en el que existe el bien y el mal, y el bien y el mal siempre se están peleando. Y ellos son los que creen en la existencia de ángeles alados y todo este tipo de creencias que después hereda el judaísmo y después el cristianismo y el islam, porque en la religión antigua de los israelitas, si bien existían los malachim, los mensajeros, estos mensajeros nunca se dice que sean espíritus, ni que tengan poderes, ni nada. De hecho, bien podrían ser humanos enviados por los Elohim. Sabemos que no es así, sabemos que sí son seres superiores, pero y que no son iguales que los Elohim, pero no se da mucha explicación acerca de ello en la Torá o en los profetas, y toda la creencia acerca de ángeles espirituales con alas, con superpoderes, etcétera, pues ya son creencias que se heredan del zoroastrismo, y es del zoroastrismo del que se hereda la creencia que solamente existe un Dios, de modo que todos los demás dioses son falsos. Así que aunque los profetas israelitas tenían siglos condenando la idolatría, tenían siglos condenando la fabricación y adoración de ídolos, no decían que los demás dioses no existían, simplemente los ídolos no tenían ninguna fuerza, no servían como amuleto, como protección ni nada. Y en el caso del zoroastrismo, pues ellos dicen solamente Ahura Mazda es Dios y todos los demás dioses pues no existen. Entonces esto lo hereda el judaísmo, y cuando regresan del exilio, ellos comienzan a reformar sus creencias para decir que solamente Yahvé es el único Dios que existe, y de hecho dejan de nombrarlo en esas épocas. Empiezan a llamarlo Adonai, que significa nuestro Señor. También empiezan a llamarlo Elohim.
Y por último, pues ya los judíos terminan llamándolo Hashem, que significa el nombre, de modo que incluso a Yahvé lo borran de su historia, es decir, ya lo dejan de adorar. Pero esto el monoteísmo filosófico no es parte de la cultura antigua israelita. Esto es algo heredado de los persas y nosotros como ebionitas pues no podemos negar nuestra cultura original, que es el israelismo, es decir, la cultura más antigua. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Cierre espiritual y diálogo. Resumen. Bueno, lo que aprendimos el día de hoy. Elión es uno, es un Dios vivo y cercano a nosotros, tal como dijo el Maestro Jesús. Él es Padre de todos y de todo. Adorarle exclusivamente a Él es el corazón del ebionita o de la fe ebionita, y la conversión comienza con amor, no con miedo. Nosotros no creemos en el infierno, no creemos en castigos de ningún tipo después de la muerte, aunque sí creemos en el Sheol, en la separación de buenos y malos, pero no vivimos con el miedo de un castigo de este tipo, de modo que es el amor el que nos debe de convencer de hacer lo correcto y no el miedo. Ejercicio espiritual, invitar al alumno a decir en voz baja, esto cada quien que esté escuchando esta lección lo tiene que hacer en su corazón. Elión, quiero conocerte y servirte con un corazón íntegro. Y una tarea sugerida, bueno, les voy a dejar de tarea que se lean Deuteronomio capítulo 6 y Mateo capítulo 4 antes de la próxima clase. De modo que hasta aquí vamos a dejar esta clase del día de hoy. Es la primera lección del curso de conversión. Pues espero que si tienen alguna duda, algún comentario, más que comentarios, alguna duda, si tienen alguna duda acerca de esta enseñanza, acerca de quién es Elión, de quién es Yahvé, sobre qué habla la Biblia, pues que todo esto lo puedan expresar en los comentarios en la red social en donde estén viendo este episodio, y que nos lo puedan mandar y nosotros con mucho gusto se los vamos a contestar, los rabinos que estamos aquí en esta comunidad, en el momento que podamos, les contestamos lo más rápido posible. Pues muchas gracias por habernos acompañado y espero que nos acompañen en la siguiente lección.